Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Kiolalakesh katanesis maya, kinsiktesh kimak bola yetil impuksikal, beklae utanjum sil kuyalikton, utiolal vocación, tulaklon tanon, utial bin yei ujajil bej yetel Jesús, kubin uyeyik lemalo bejo cruz. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor en este 13º domingo del tiempo ordinario. La semana que terminamos fue una semana marcada por 3 solemnidades: la del nacimiento de San Juan Bautista, la del Sagrado Corazón de Jesús y la de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El lunes 24 celebramos el nacimiento de San Juan Bautista y es el único santo, aparte del Señor Jesús y de la Virgen María, a quien celebramos su nacimiento, pues todos los demás santos los celebramos solamente en el día de su muerte, considerando que al morir tuvieron su nacimiento para la eternidad. Pero el nacimiento de San Juan está muy unido al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues cuando Él nació, ahí estaba presente Nuestra Señora, que llevaba en su vientre al Verbo encarnado. Por el testimonio de María ha llegado a nosotros el himno de alabanza a Dios que pronunció Zacarías al recuperar el habla cuando circuncidaron a Juan y le impusieron el nombre. Ese himno lo recitamos diariamente en la iglesia cada mañana en la oración de laudes. El día de antier, viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, con la cual alabamos a Dios encarnado, el cual amó con corazón humano y nos enseñó con su testimonio cómo y hasta dónde puede y debe llegar nuestro amor para ser semejante al suyo. Su mandamiento nuevo es el de amarnos mutuamente como Él nos ha amado, por lo que sería absurda y hueca una devoción al Sagrado Corazón de Jesús que no vaya acompañada del amor al prójimo. Por eso roguemos con esta jaculatoria: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. También el día de ayer, 29 de junio, celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Ambos apóstoles dejaron que el Espíritu Santo hiciera su corazón semejante al de Cristo. Dice la carta de los Romanos: Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Así, la entrega y generosidad de San Pedro y de San Pablo en la predicación del Evangelio es obra de Dios en ellos, que fueron materia dispuesta para la obra de Dios. San Pedro fue crucificado en Roma en el año 64. Y San Pablo murió a espada también en Roma el año 67, ambos después de una vida apasionada de seguimiento a Jesús y de servicio a la causa del Evangelio. Desde entonces, el obispo de Roma nos ha precedido en la fe, llevando adelante la barca de Pedro, que es la Iglesia. El Evangelio de hoy, según San Lucas, nos dice que Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén, pues aunque nadie lo sabía, ahí lo esperaba su pasión, muerte y resurrección. Esto nos habla de la plena conciencia y libertad que tuvo Jesús para aceptar el dar la vida por la salvación de todos los hombres, como lo dijo en otro pasaje: nadie me quita la vida, yo la doy
porque quiero darla. Jesucristo, nuevo Adán, modelo del hombre nuevo, vive en plenitud una característica esencial en la naturaleza humana, que es la libertad, y con esa libertad sigue su propia vocación de redentor del mundo. Hoy San Pablo nos dice en la segunda lectura, tomada de su carta a los Gálatas, que todos los hombres tenemos la vocación a la libertad, y nos dice: conserven pues la libertad y no se sometan al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. Todo pecado es siempre un mal uso de nuestra libertad. Lamentablemente, muchos, so pretexto de ser libres, se someten a las apetencias de la carne, siguiendo los deseos sexuales desordenados, o en el comer, o en el beber, o en el uso de las drogas, convirtiéndose en esclavos de todo eso. Igualmente perdemos libertad cuando nos sometemos a lo que una persona o un grupo de personas nos sugieren o imponen. Del mismo modo, perdemos libertad cuando nos gana el deseo de tener o de poder, incluso por encima de nuestra salud o de una sana ética de convivencia social. Cuando van de camino a Jerusalén, Jesús quiso alojarse en una aldea de Samaria, pero los samaritanos no lo quisieron recibir al saber que iba a Jerusalén, porque los judíos y samaritanos no se llevaban bien. Entonces los hermanos Santiago y Juan, por algo apodados los hijos del trueno, le preguntaron a Jesús si quería que hicieran bajar fuego del cielo para que consumiera a los habitantes de aquella aldea. Pero Jesús los reprendió. Esa reprensión de Jesús llegue hoy en día para todos los que creen que la violencia y la venganza se pueden justificar, y mucho menos cuando nos llamamos cristianos y pretendemos justificar rencores y deseos revanchistas. Después se le presentan a Jesús 3 casos fallidos de vocación, pues ninguno de los 3 tiene verdadera ni total libertad para seguir a Jesús. El primero le dice a Jesús: te seguiré donde quiera que vayas. Pero Jesús intuye que aquel hombre buscaba seguridad material y económica, y eso no lo puede poner por delante quien quiera seguir a Jesús. Por eso le responde: las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Quien entra en el seminario o en cualquier casa religiosa ha de abandonarse en manos de la providencia desde el primer momento y nunca jamás aprovecharse de la bondad y la buena fe de los creyentes. A otro Jesús le dice: sígueme, pero ese pide oportunidad de ir primero a enterrar a su padre. Y no es que estuviera en ese momento ya fallecido, sino que quería esperar hasta que su padre muriera. Para otros estilos de vida, los hijos salen de su casa para casarse, para estudiar o para trabajar, o simplemente para vivir aparte. Pero cuando el Señor llama, espera de nosotros esa libertad que nos hace dejar todo con alegría de enamorados. Y el último le respondió a Jesús: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Nos parece quizá una solicitud muy lícita, pero quien desde el principio pone trabas, la seguirá poniendo. Cuando los papás están avanzados en la fe, suelen sacar un pie adelante de los llamados para darles el mejor testimonio. En los años 80,
un seminarista que había sido elegido para que fuera a estudiar a Roma, se enteró de que su mamá tenía los días contados por su enfermedad, pero cuando llegó a la recámara de su mamá, ella lo recibió con las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy: el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Pudiera parecer contrario el mensaje que aparece en la primera lectura de hoy, tomada del primer libro de los Reyes. En ese pasaje, Dios elige a Eliseo para que sea el nuevo profeta cuando Elías termine su misión. El signo del llamado de Eliseo, al pasar Elías junto a él, que estaba arando con su yunta de bueyes, es que Elías le echa su manto encima. Entonces Eliseo le pide: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. La diferencia con el caso del Evangelio no está en el sentido literal de las palabras, sino en los sentimientos que hay detrás de ellas. De hecho, Eliseo, con mucho entusiasmo y alegría, enciende con la yunta un fuego en el que sacrifica a sus bueyes ofrecidos al Señor y comparte su carne con sus seres queridos, involucrándolos así en la alegría y compromiso de su vocación. Pidamos para que muchos jóvenes yucatecos escuchen el llamado de Dios y vengan con mucho entusiasmo y alegría a nuestro seminario, pues nos faltan muchos sacerdotes en Yucatán y en todo México, y que haya muchachas aceptando la vocación religiosa. Pero ante todo, pidamos para que todos los jóvenes acepten la vocación a la verdadera libertad y que los mayores rejuvenezcamos retomando con pasión la vocación a la verdadera libertad. El pasado miércoles el Papa Francisco cumplió 27 años de obispo. Oremos por él, para que siga pastoreando con sabiduría a nuestra Iglesia y liderando con maestría a nuestro mundo. Que tengan todos una feliz semana. Sea alabado Jesucristo.